el programazo de Fernando del Rincón. Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Esta noche estaremos hablando de nueva cuenta de Venezuela porque a muchos lo que ocurrió ayer no les queda claro, ¿no? Hay quienes lo ven como un gran triunfo, hay quienes lo ven como una derrota, hay quienes no entienden qué fue lo que pasó por fin, y otros se preguntan también qué pasará con algunos de los actores. Por ejemplo, qué pasará con Leopoldo López en la Embajada de España. Lo sacamos de la ecuación, queda dentro de la ecuación. ¿Qué va a pasar, no? Por ejemplo, en el caso de Leopoldo López. Ahora, por el otro lado, ¿quién dice la verdad y quién está mintiendo? Es cierto que ya se había arreglado y cuadrado todo con Vladimir Padrino, con Michael Moreno, con estas figuras prominentes del chavismo o del madurismo, como le quiera llamar, para que Maduro se fuera. ¿O es cierto, como dicen los rusos, que no, que es mentira, ¿no? Como lo dijo el mismo Maduro ayer. Aclarar un poco todas estas situaciones, proyectar hacia el futuro, por lo menos en el caso de la OEA, habrá una nueva reunión. Lo cierto es que hoy Almagro se pone en una línea muy importante, que ayer escuchábamos de María Corina Machado, la responsabilidad de proteger. Y a través de su cuenta de Twitter, él lo reitera. Y dice que se tiene la responsabilidad de proteger a los venezolanos y los venezolanos tienen el derecho de ser protegidos. ¿Se aplicará este concepto? Diego Arria está muy al tanto de esto y es precisamente uno de los primeros que lo propone y además alguien que lo creó prácticamente. Así que vamos a tener a Diego Arria para hablar de esto y para arrojar un poco de luz alrededor de todo esto que le digo, de las dudas, si había un acuerdo o no había un acuerdo, se echaron para atrás, no se echaron para atrás, fue un triunfo lo de la Carlota o no fue un triunfo lo de la Carlota. Vamos a hablar con el encargado de negocios de Juan Guaidó en los Estados Unidos, Carlos Vecchio. Este es un programa especial, por supuesto. Venezuela. Estamos propensos a que esta broma aquí vayamos directamente a un estallido social. No nos esperábamos esto así, que no podíamos salir de nuestros hogares. Algo más de lo mismo, pienso yo que es esto. Creo que queda completamente claro que ya el usurpador perdió. Los guardias nacionales han llegado nuevamente a la entonces que no hay manera de reunirse pacíficamente porque enseguida cae la guardia a disparar así de frente. Aquí lanzaron nuevamente una bomba lacrimógena justo al punto donde nos encontramos. Quienes les han dicho que tienen la mitad de la Fuerza Armada les han mentido. Nosotros vamos a seguir en la calle hasta lograr la libertad de toda Venezuela. Información de última hora. La ONG Observatorio de Conflictos informó vía Twitter sobre la muerte de Jurubit Rauseo García, de 27 años, en el marco de las protestas en Venezuela. La joven habría muerto en el quirófano después de recibir un impacto de bala, según un tuit de Juan Guaidó, quien se refirió a los hechos escribiendo: me comprometo a hacer que esa muerte le pese a quienes decidieron disparar contra un pueblo que decidió ser libre. El gobierno de Nicolás Maduro, como es costumbre, no se ha pronunciado al respecto. CNN no ha podido confirmar de forma independiente esta información. Ya son 55 muertos en Venezuela en manifestaciones en lo que va del año, según cifras de la OEA. Ayer se reportaba la muerte de Samuel Méndez, de 24 años. Bien, por el momento le pido que me acompañe entonces utilizando la siguiente etiqueta para el programa de hoy, numeral Conclu 1 Mayo VZLA, o sea, 1 de mayo, Venezuela. Numeral Conclu 1 Mayo VZLA. Esa es la etiqueta, la que vamos a estar utilizando a lo largo de este programa. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta de Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón, con esa etiqueta. Después de un 30 de abril para la historia, Venezuela amaneció este 1 de mayo sumida en el caos y la incertidumbre, como lleva meses, ¿no?
Las calles se llenaron con protestas opositoras y marchas chavistas. Una vez más fuimos testigos de un pulso completamente desigual entre quien protesta y quien reprime. Gases lacrimógenos, tanquetas, perdigones de la Guardia Nacional contra cócteles molotov de la oposición. Balas de los colectivos o grupos de choque leales a Maduro contra piedras de los manifestantes afines a Juan Guaidó. Fuentes de la oposición hablan de 78 heridos con lesiones de distinta consideración. Solo en el día de hoy, solo en el día de hoy. Y 89 detenidos. Pero ni los macabros balances ni la desigualdad en la lucha hace que se rinda la oposición. No, Juan Guaidó quiere imponerse al chavismo en la calle. Por eso llamó a mantener la presión y convocó a paros escalonados a partir del día de mañana, de este jueves, hasta llegar a lo que sería una huelga general. Guaidó también admitió que ayer no se produjeron las suficientes deserciones militares a su favor, pero insiste en que habrá nuevos alzamientos porque el diálogo con las Fuerzas Armadas continúa. A ellos, a los militares, volvió a pedirles que se pongan del lado del pueblo. Escuchen. Faltan piezas importantes, Fuerzas Armadas, y hay que seguir hablándoles. Queda claro que nos escuchan. Queda claro que nos están escuchando. Hay que seguir, porque también sabemos, debemos reconocerlo, que ayer no fueron suficientes. Queremos insistir en que todas las Fuerzas Armadas se manifiesten conjuntamente. Que aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento. Aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento entre hermanos, muy por lo contrario, que se pongan del lado de todo el pueblo. Ahora, ¿cómo es que se vivió la jornada el día de hoy, 1 de mayo? Vamos con Rafael Romo, él fue testigo. En este sector los jóvenes están siendo atacados por dos frentes. Uno es la Guardia Nacional, que están las tanquetas en blanco, hay una cuadra de aquí y hay grupos de choque que sí, aquí en Venezuela se conocen como colectivos, que están atacando por la calle lateral a donde nos encontramos. Como podemos ver, los jóvenes se han acercado a donde se encuentra la Guardia Nacional, se acercan lo más posible, después son repelidos y salen corriendo hacia este lugar. Es un juego del gato y el ratón en el que ya han resultado muchos de estos jóvenes heridos. Estamos en Altamira y vemos como la gente empieza a correr para este lado, se escucharon unos disparos y ha sido la misma situación que se ha visto en las últimas horas, de que los jóvenes empujan hacia aquel lado y de repente empiezan las detonaciones y salen corriendo hacia acá. Tenemos que movernos ahora. Hay algo que traes la mano herida, ¿qué te pasó? Me puse a decir a todos como que calma y me pasaron por encima de una moto, me caí y puse la mano ahí, pero gracias a Dios no es nada grave. ¿Has visto muchos heridos? Allá abajo, hermano, no he visto heridos, los hermanos son, allá abajo están matando gente, hermano, y está la vaina fea. Se escuchan las detonaciones y la gente corre y se ponen a salvo en lugares como este, que es una calle cerrada al tráfico peatonal, pero donde no hay línea directa para que un efectivo de la Guardia Nacional pueda disparar. Pero estos son los momentos de tensión que se viven aquí, que se han estado viviendo durante todo el día. Están lanzando bombas, nos están tirando plomo, nos van a quemar una moto, ya nos soltaron más de 5 tiros y ya va una moto perdida, más de 4 personas heridas y nadie ve eso, nadie dice nada. Y aquí nosotros somos los que nos estamos viendo por nuestro país y la gente tirándose selfie. De esta forma es como transportan a los heridos. Hay un contingente que se encuentra en la otra cuadra. En el momento que alguien resulta herido, lo sacan a toda prisa, ya sea en una motocicleta o en un vehículo como el que acaba de pasar. Escenas como esta se han repetido durante todo el día. Los jóvenes tratan de ingresar hacia el sector en donde se encuentra la Guardia Nacional y después se retiran. El mensaje es que ya están cansados de tener hambre, de no tener medicinas y de sufrir privaciones. Rafael Romo, CNN, Caracas.
con nuestra Kay Guerrero hasta el Centro Mundial de Noticias y su reporte ICA. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Mira, como lo habíamos adelantado el día de ayer, el levantamiento militar en Venezuela este martes marcó un antes y un después. Primeramente porque la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, que como sabemos es presidente de la Asamblea Nacional y también reconocido por más de 50 países como presidente interino, esto en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, demostró este martes que los quebrantamientos militares en Venezuela son posibles y que estos pueden llegar incluso al más alto nivel. Pero también quedó claro este martes que la estrategia de oposición y la estrategia de Estados Unidos para aliarse con estos militares venezolanos no está funcionando, al menos no como lo esperaban. Hablemos primero de la oposición. Varias fuentes en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado de Estados Unidos y también dentro de la oposición venezolana han dicho a CNN que el plan este martes era de cierta manera acelerar la división de Maduro y activar un gobierno de transición o una transición pacífica de gobierno. Todo, dicen ellos, con el apoyo de un amplio grupo de militares. Y según estas fuentes, la estrategia sería impulsada en parte por 4 figuras importantes del régimen de Maduro. Primero, Vladimir Padrino López, que es ministro de Defensa o ha sido ministro de Defensa desde el 2014. Iván Hernández Dala, que es director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y comandante de la Guardia de Honor. José Ornelas Ferreira, que es jefe del Estado Mayor y segundo comandante de las Fuerzas Armadas, y también Michael Moreno, que es presidente del Tribunal Supremo de Justicia con sede en Caracas. Estos funcionarios están sancionados por el gobierno de Estados Unidos y estas fuentes revelan que parte de las negociaciones incluía precisamente el levantamiento de esas sanciones. El régimen de Maduro niega que estos funcionarios hayan conspirado a sus espaldas. Sin embargo, Estados Unidos insiste en lo dicho y asegura que algún día saldrán los documentos a la luz que prueben lo que están diciendo. Escuchemos. The fact is, key figures like the defense minister, the chief judge of the Supreme Court, the head of the Presidential Guard, have been outed as people dealing with the opposition. And someday, the documents that they were prepared to sign with the opposition will become public. So if you're Nicolas Maduro, can you look at your defense minister anymore and trust him? I don't think so. I think Maduro is now surrounded by scorpions in a bottle, and it's only a matter of time. Fernando, aunque Estados Unidos cree que Maduro está rodeado de personas que lo quieren fuera del gobierno y que dicha situación es insostenible, la administración Trump también sabe que la estrategia que están utilizando está fallando. En conversación con CNN, varias fuentes de gobierno estadounidense han expresado su frustración y juntos coinciden en que es hora de cambiar la estrategia. Dicen también que en las próximas horas o en los próximos días se verán cambios y que estos cambios incluyen otro nivel de sanciones, más presión diplomática e incluso la activación militar y o preparación militar. Esos movimientos ya comienzan a verse el día de hoy. Este miércoles, el secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, dijo que el Pentágono está realizando una planificación exhaustiva sobre Venezuela y que tienen varios planes de contingencia ya preparados. Shanahan también canceló un tour en Europa que comenzaba el día de hoy precisamente para coordinar todas estas acciones referentes a Venezuela, y también el Comando Sur de Estados Unidos, que es la unidad que supervisa las acciones militares de Estados Unidos en América Latina, dijo a CNN en un comunicado que está monitoreando la situación de Venezuela y que también están preparados para apoyar todas las acciones que solicite el gobierno estadounidense. Por último, Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, sostuvo conversaciones con su homólogo ruso para hablar sobre Venezuela y más temprano, en una entrevista con la cadena Fox, aseguró que si se requiere una acción militar en Venezuela, Estados Unidos la llevará a cabo. El presidente ha sido muy claro e increíblemente consistente. La acción militar es posible. Si eso es lo que se requiere, eso es lo que hará Estados Unidos. Por el lado de Maduro también hay bastante incertidumbre. Según Estados Unidos, Maduro estuvo resguardado durante más de 10 horas este martes en Caracas, lo que consideran una clara señal de miedo. Y aunque Maduro dice que seguirá en Miraflores, que continúa su mandato, también dijo este miércoles que existe la traición de un puñado dentro de su gobierno que tiene las pruebas y que estas personas se estarían moviendo de embajada en embajada pidiendo refugio. Fernando.
y quiero agregar, porque hace unos minutos Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, fue entrevistado por una cadena estadounidense y ha hecho estas declaraciones sobre Venezuela. Dice que es algo terrible, que la gente se está muriendo de hambre, la gente se está muriendo, dice no hay comida, no hay agua. Es una situación terrible. Y dice después, vemos lo que ocurre y hacemos todo lo que podemos. Y hay quienes quieren que lleguemos a las últimas consecuencias, pero tenemos muchas opciones abiertas. Estamos viendo lo que sucede ahí. Es un desastre terrible. Y cuando habla de las opciones abiertas que hay, habla de sanciones. Creo que a veces el tema militar, y me digas tú si coincides, a veces el tema militar se escucha mucho más desde las voces de un Elliot Abrams, un Pompeo, un Bolton, que del mismo Donald Trump, ¿no? Como lo veíamos en esta declaración. Él habla de muchas opciones abiertas, no es una referencia concreta. Habría que preguntar el por qué, ¿no? Pero hoy, siguiendo la línea de todos los que nos has presentado, pensábamos que se iba a dirigir o a mencionar el tema militar en esta declaración de Trump. No fue así. Bueno, Fernando, yo creo que hay que recordar que Donald Trump, aunque aún faltan 2 años para las próximas elecciones, está virtualmente en campaña electoral para reanudar su presidencia, y él en el año anterior, o hace 2 años atrás, cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos, dijo, por ejemplo, que lo que había pasado en Irak, lo que había pasado en Afganistán, eran errores y que no debían repetirse. Yo creo que en estos momentos él va a ser muy cuidadoso en decir que está buscando una opción militar en Venezuela, precisamente porque es una jornada electoral, es un momento electoral acá en los Estados Unidos. Sin embargo, todos estos funcionarios que he venido mencionando, Pompeo, Bolton, Abrams, ellos dicen que este vocabulario llega directamente de la presidencia y del presidente Donald Trump, así que habría que ver, Fernando, quién está diciendo la verdad. Así es, porque el vocabulario, y está comprobado, vaya, es un hecho, lo estoy diciendo ahora, acaba de declararlo Trump, no lo utilizó él, sí lo escuchamos de Elliot Abrams, lo escuchamos de Pompeo y lo escuchamos de sus funcionarios, ¿no? Pero bueno, a lo mejor les digo, ustedes díganlo, yo no lo voy a decir, pero ustedes díganlo y digan que dije yo. También puede ser. Pero estoy de acuerdo contigo en el tema electoral que sí. Es una anotación muy importante la que has hecho. El tema electoral es sumamente importante. Te mando un abrazo, Miquel. Buenas noches, gracias por tu trabajo. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Era nuestra Kay Guerrero en vivo desde Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Vamos a hablar de ese tema, a ver si encontramos respuestas un poco más concretas, más claras, ¿no? Él es uno de los protagonistas, sin duda alguna. Vamos. Le doy la bienvenida y siempre le agradezco aceptar nuestras invitaciones a Carlos Vecchio, es el embajador de Venezuela en Washington, encargado de negocios también, designado por Juan Guaidó. Carlos, un gusto saludarte y gracias de nueva cuenta por estar aquí en Conclusiones. Muy buenas noches, Fernando, un placer estar contigo. Muchísimas gracias, Carlos. Hay muchas preguntas que han quedado, no te voy a decir que sin respuesta, han quedado con respuestas a medias. Muchas personas están confundidas de un cierto número de cosas. Voy a iniciar para ver si nos puedes ayudar a entender cuál es la perspectiva, ¿no? Desde el frente de Juan Guaidó, desde el frente de Carlos Vecchio, con lo ocurrido ayer en La Carlota. Y te lo digo porque las declaraciones que hacía Maduro ayer por la noche trataba primero de minimizar los hechos, segundo, de plantear una especie de engaño en contra de aquellos que participaron apoyando a Guaidó de la Fuerza Armada Nacional. Y por otro lado, como un triunfo, el haber impedido lo que él dice era la toma de La Carlota. De estos tres, Carlos, ¿qué podemos entender? ¿Qué debemos entender? ¿En realidad el objetivo era La Carlota? ¿Era tomar la base aérea militar de La Carlota? ¿En realidad hubo engaños? ¿Cómo lo plantean ustedes? ¿Un triunfo? ¿Qué se logró? ¿Qué es en realidad lo que se intentaba ayer? Gracias, Fernando, por esta oportunidad. Mira, yo creo que hay que hacer un balance en lo que ha pasado el día de ayer y el día de hoy. Y el mensaje muy claro del presidente interino Juan Guaidó fue que se activó la Operación Libertad. Y esto hay que entenderlo, Fernando, no como un solo evento. Esto es un proceso que comenzó el día de ayer con esa actividad que se hizo allí. Y lo que yo destaco es lo siguiente. Primero, que tienes a un presidente interino, Juan Guaidó, firme en la calle y movilizado. Mientras tanto, tú tienes un Maduro guardado, escondido, como se ha reflejado sobre todo en esas horas. Segundo, el preso, Fernando, del régimen,
que estaba custodiado por todos los servicios de seguridad del Estado que supuestamente apoyaban a Maduro, estaba caminando en las calles, Leopoldo López. Es un elemento fundamental, Fernando, que los cuerpos de seguridad apoyando al presidente Juan Guaidó liberaron a Leopoldo. Es un hecho relevante, importante. El tercer aspecto que destaco, los venezolanos en las calles. Ayer y el día de hoy masivamente, no solo en Caracas, Fernando, en todas las capitales y en los pueblos. Cuarto elemento, cuerpos de la Fuerza Armada apoyando a Juan Guaidó allí en La Carlota. Es decir, esa manipulación que trata de hacer el gobierno no es cierta. Y el último aspecto, que es clave, altos funcionarios del círculo íntimo de Maduro, civiles y militares, estaban negociando la salida de Nicolás Maduro. Ahí están eventos claros, eventos que nos dicen que este régimen está colapsando, Fernando, que Maduro no es capaz de darle ningún servicio a nuestro pueblo, que está sobreviviendo en el poder día a día y que la estrategia que nos hemos planteado es clara y firme. Mantengamos nuestra determinación, porque ese cambio va a llegar. Estos son elementos, Fernando, claros, tangibles, que los estamos viendo, donde Maduro ya no puede confiar en nadie, porque jamás va a poder dormir tranquilo, porque hay una voluntad de cambio y una necesidad de cambio grande que está, insisto, en el círculo íntimo de Nicolás Maduro. Me parece muy interesante el planteamiento que has hecho de estos puntos medulares, con los que estoy completamente de acuerdo contigo, te lo digo, desde la perspectiva de un análisis periodístico. Pues sí, todo esto ocurrió, Leopoldo López estaba en la calle, Juan Guaidó con muchos pocos o los que sean militares, aún sí en la calle, con una convocatoria masiva. Por el otro lado, bueno, pues militares, muchos pocos o los que sean, le dieron la vuelta completamente, se le enfrentaron, desconocieron a Maduro, y lo decía yo ayer, tardó más de 12 horas, calculaba yo 16, pero bueno, a lo mejor me equivoco, pero 12 horas por lo menos en aparecer Nicolás Maduro, después de todo lo que vimos durante todo el día, ¿no? 12 horas, y eso habla de que ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué 12 horas después? Y decía en la noche, bueno, es que me pidieron que me dirigiera. Es que después de eso, cualquier presidente no le tienen que pedir, tiene que salir a hablar, ¿no? Pero en fin, entiendo tu planteamiento, coincido en algunos de los puntos. Donde me queda mucha duda, Carlos, es ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Leopoldo? Ayer la presencia de Leopoldo López ayer creo que motivó a millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela. El volverlo a ver en la calle, el volverlo a escuchar apoyando a Juan Guaidó, el volverlo a ver en un plan que es originalmente trazado por Leopoldo López. Hay que dejarlo bien claro, el tema de la calle es Leopoldo López el que trae esta como una salida, ya se llamaba la salida. ¿Qué pasa entonces con Leopoldo ahora que está con su familia en la embajada de España? ¿Lo sacamos de la ecuación o Leopoldo sigue siendo parte de esto y de qué forma? Todo lo contrario, Fernando. Insisto, vamos a quedarnos con lo relevante, Fernando, en este momento de los análisis. Leopoldo López era la joya de la corona del régimen, el preso político más emblemático del régimen, recustodiado toda su casa con los servicios de inteligencia que supuestamente apoyan a Maduro. Bueno, Leopoldo López está hoy fuera de ese secuestro, burló ese secuestro del régimen. De manera que eso es lo relevante. En los cuerpos de seguridad de inteligencia del Estado no están con Maduro, están con un proceso de cambio. Y eso es a ese nivel. Imagínate hacia abajo. E igual está pasando en los círculos íntimos arriba de Nicolás Maduro. Imagínate hacia abajo. Ahora, si Leopoldo López estaba jugando un rol importante en las condiciones que estaba, te podrás imaginar ahora con mayor libertad para seguir operando y apoyando, en este caso, a Juan Guaidó como presidente interino, articulando con los distintos factores de oposición y sobre todo a nivel internacional con quien he venido trabajando para articular todo el esfuerzo internacional. De manera que aquí lo fundamental, lo importante, Fernando, es que todo el servicio de inteligencia que supuestamente estaba apoyando a Maduro, digamos, facilitó toda la operación. Y ahora tenemos a Leopoldo López con una capacidad de operación mucho más grande que la que teníamos antes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Mire, esto no es un evento, Fernando, es un proceso.
Estamos escalando una montaña. Siempre hemos ido subiendo. Hoy estamos más cerca de la cúspide y Maduro está más débil y sigue bajando. Lo que quiero decir con esto es que estamos más cerca del final de la usurpación y que nos toca a nosotros continuar con determinación, como lo ha hecho nuestro pueblo el día de hoy, de mantenerse en las calles, de continuar la presión desde la Asamblea Nacional y de incrementarla a nivel internacional. Y con todo este esfuerzo estoy convencido que el final de la usurpación está muy cerca. Y ese es el rol que nos toca. Estamos avanzando, estamos subiendo. Mira, Maduro, Fernando, no va a poder dormir más en paz, porque él lo sabe. Él sabe lo que estamos diciendo, que su círculo íntimo estaba negociando su salida. Ya su permanencia en el poder no depende de él, sino de otros. Y esos otros saben hoy en día, Fernando, y déjame terminar con esto, ellos saben que ya Maduro no va a ninguna parte, que es el pasado, que es el fracaso y que la única forma de solventar nuestra crisis es saliendo de Maduro. Así que eso ya está en toda la sociedad venezolana y eso va a llegar si mantenemos la firmeza y la determinación bajo el liderazgo de Juan Guaidó como presidente interino. Carlos, estando en Washington, tienes acceso a muchos funcionarios y estás en muchas charlas. ¿Tú podrías darnos la certeza? Yo no creo que hayas tenido acceso al documento al que hace referencia a Elliot Abrams, donde dice que había 15 puntos de acuerdo precisamente que se estaban trabajando o que se habían trabajado con Michael Moreno, con Vladimir Padrino, en fin, con los ya mencionados. Si tuviste el acceso, bueno, dime, pero si no, con todo lo que has hablado, con los funcionarios que has tenido roce, con los que te has sentado a analizar y a estipular, ¿puedes darnos la certeza de que en efecto, desde la cúpula de Vladimir Padrino, Michael Moreno, ellos estaban listos ya para reconocer y apoyar a Juan Guaidó? Esto es una realidad, lo ha desmentido Rusia, pero insisten desde Washington en esto. Carlos Vecchio, ¿tú puedes darnos certeza de esto? Mira, Fernando, te lo voy a decir mirándote aquí a la cámara, claramente, firmemente. Todo el círculo íntimo de Maduro está negociando la salida de Nicolás Maduro del poder. Nicolás Maduro hoy es el pasado. No es capaz de estabilizar a Venezuela, no es capaz de darle agua, ni comida, ni medicina a nuestro pueblo. Todo el mundo sabe, incluyendo el círculo íntimo de Nicolás Maduro, civil y militar, que es necesaria la salida de Maduro para restablecer el sistema democrático en Venezuela y comenzar a transformar a nuestro país. De manera que eso que está allí pasando, y te lo digo con toda responsabilidad y con elementos en la mano. Hoy el círculo íntimo de Nicolás Maduro habla de la necesidad de salir de Nicolás Maduro. Por eso le llamo un mensaje a nuestro pueblo de mantenernos firmes en el camino que estamos avanzando. Con el liderazgo de Juan Guaidó estamos muy cerca. E insisto, esto es un proceso, Fernando. Estamos escalando una montaña. Cada día subimos más y Nicolás Maduro baja más. Entonces no perdamos el norte. Estamos muy cerca. Y sé que esa determinación que va a mostrar nuestro pueblo está a punto de materializarse. Han sido más de 20 años ya, 20 años, y con lo que ha pasado el tiempo no es nada, ¿no? Si se ponen a comparar, no es nada. Pero entonces de qué. Pero también, Fernando, fíjate, han sido 20 años, pero hemos estado en estos dos últimos meses, 3 meses, con unos avances que nunca habíamos tenido. Esa es la realidad. Nadie imaginó, Fernando, que hubiésemos podido estar aquí el día de hoy. Bueno, imaginémonos lo que viene, Fernando, para el futuro. Nadie imaginó que yo pudiera estar sentado hoy aquí como embajador. Nadie imaginó que podíamos tener el control del circo. Nadie imaginó que Juan Guaidó podía ser el presidente interino de Venezuela. Nadie imaginó que podíamos tener más de 50 países que nos reconocieran hoy a nivel mundial. Nadie imaginó la masiva protesta de los venezolanos pacíficamente en nuestro país, en todos los rincones de Venezuela. Bueno, nadie lo imaginó, Fernando. Mírame todo lo que hemos logrado. Imagina todo lo que puede venir entonces. Y a eso hacía referencia, ¿no? Es decir, comparado con 20 años lo que se ha logrado es impresionante desde la perspectiva, obviamente, de los avances de la oposición y del mismo Juan Guaidó. Carlos, te tengo que dejar porque voy a hablar de OEA. Vamos a hablar también de la responsabilidad de proteger, y tú ya conoces las declaraciones de Almagro el día de hoy, así que vamos a darle el espacio también. Te mando saludos en Washington y gracias. Muchas gracias, Fernando. Un fuerte abrazo.
Igualmente, abrazo, gracias. Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Washington, designado por Juan Guaidó. Una pausa, regreso. Venezuela, esta jornada de protestas, tensión, presión internacional y, por supuesto, más represión. La misma de siempre, ¿eh? La misma fórmula. Y de nueva cuenta, hay sangre, hay muertos. Al menos una en Venezuela.